Buenos días, hermanos. Qué alegría poder estar acá en este día compartiendo juntos, alabando a nuestro Dios, adorando a nuestro Señor. Sabemos que al hacerlo hoy domingo reunidos lo hacemos de una manera, digamos, especial, pero nuestro culto, el culto no es solamente esta reunión, el culto es toda nuestra vida. Cada día, cómo lo vivimos para Él. Aquí lo realizamos como cuerpo, todos juntos, pero también es algo que no debemos dejar de hacer entre semana. ¿A qué me refiero? A seguir siendo un cuerpo. No somos cuerpo solamente cuando estamos acá el domingo, somos cuerpo todo el tiempo, y eso significa que debo estar en comunión con mis hermanos, al menos una llamada, al menos un mensaje, y si es posible visitar a alguno, una visita. Entonces eso es el culto, no es solamente el día de hoy, pero es una alegría el poder estar acá todos reunidos, hermanos. Estamos hablando acerca del amor, y el día de hoy continuaremos viendo allí en 1 Corintios 13. Le pido por favor que me acompañe. Y veremos los versículos 4 al 7. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7, dice el Señor así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Señor, Dios amado, nos encontramos el día de hoy reunidos, Señor, nos presentamos como cuerpo tuyo, como iglesia local, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra insuficiencia, nuestra, Señor, incapacidad de realizar cualquier cosa, Señor, que sea buena si no estamos en ti, si no hay comunión contigo, Señor. Damos gracias porque nos has regalado, Señor, esta preciosa, Señor, o este hermoso privilegio de tener comunión contigo, de ser un cuerpo, y que es un cuerpo que es llamado, Señor, a amarse. Para nosotros a veces es fácil distraernos en el corre-corre del mundo, y en estas épocas, Señor, a veces ese tipo de cosas, de las actividades que involucran a todo el mundo, nos alejan fácilmente de ese caminar, de ese vivir en amor unos con otros como hermanos. Pero te rogamos, Señor, que cada día nosotros podamos entender mejor que ese es un mandamiento dado por ti. Debemos amarnos unos a otros, estar pendientes unos de otros, cuidarnos unos a otros. Tú has mostrado realmente lo que es el amor, Señor. Nos has amado a nosotros, y al amarnos nos has dado la capacidad de que ahora nosotros podamos amar también. No lo podíamos hacer, Señor, pero ahora tenemos esa capacidad y te damos gracias, Padre. Te rogamos que no perdamos, Señor, de vista nunca este mandamiento, y que podamos, Señor, vivirlo cada día a perfección. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos hablando nosotros desde el domingo pasado acerca del amor. ¿Y qué es el amor? Hace 8 días veíamos un poco, ¿no? ¿Qué es el amor? No es tan fácil definirlo. Y veíamos que el amor, el Señor lo divide como en 2 secciones. Es el amor a Dios, que es sobre todas las cosas, y el amor al prójimo, que es como a nosotros mismos. Ese amor a Dios es que yo no encuentro y no debería encontrar nada más en lo cual yo me deleite y me sienta completo, sino solamente en Dios. Cuando yo empiezo a buscar el sentirme completo, satisfecho, bien en otras cosas, ya estoy volviendo eso mi Dios, y lo estoy amando por encima
de Dios. Y el amor al prójimo es que yo busco el bien del otro. Y el bien del otro es su santificación, la de nosotros como hermanos y la de los que no conocen aún del Señor. Primero para ellos salvación y después santificación. Ese es el amor por el prójimo. Pablo entonces nos mostraba que ese era el camino más excelente. Quizás nosotros en nuestra mente tendremos pensado que hay formas de hacer las cosas, pero el camino que el Señor muestra como el camino excelente es el amor. Y veíamos entonces hace 8 días que sin amor no podemos decir que hay cristianismo, y no puedo decir que soy cristiano si no amo, que además si no amo muero o estoy muerto. Sin el amor hay muerte, y veíamos cómo ese pecado original venía porque ellos en realidad no amaron a Dios por encima de todas las cosas, se amaron a sí mismos. Adán no amó a Eva, Eva no amó a Adán, por lo tanto no amó al prójimo, ninguno de ellos. Lo que hicieron fue amarse a sí mismos. Y entonces veíamos que sin cristianismo, sin amor, estamos muertos. Y por último, que podemos y tenemos la capacidad de amar porque Él nos amó a nosotros primero. Pero ¿cómo luce ese amor? Entonces Pablo continúa aquí en este capítulo 13 de Primera de Corintios hablando, y él está hablando del mal de la iglesia de Corinto, y habló acerca de un camino más excelente donde muestra que todo lo que haga un cristiano, por grande que sea, por maravilloso que luzca, si se hace sin amor no es nada. Y es lo que veíamos hace 8 días. Él dice también que el amor nunca dejará de ser, lo dice más adelante. El conocimiento cesará, las profecías cesarán, la fe y la esperanza también, pero el amor permanecerá. Nosotros en este plano, en este momento que estamos, necesitamos de la fe y necesitamos de la esperanza. Pero cuando el Señor venga, ya no se necesitará la fe ni la esperanza, ya Él estará y estaremos nosotros con Él. Y ahí en adelante solamente lo que habrá es el amor, porque seguiremos amándole y nos seguiremos amando unos a otros. El amor permanece y no deja a la iglesia pensando entonces, bueno, pero ¿qué es el amor? ¿Cómo debería lucir? ¿De qué se trata ese discurso del amor? ¿O cómo sabremos si lo tenemos? ¿Cómo sé yo como cristiano si estoy amando? Y aquí el apóstol da 15 descripciones o 15 notas de una persona que ama, que debe ser algo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. ¿Qué es pues el amor del que tan grandes cosas se dicen? Es lo que se podría preguntar la iglesia de Corinto cuando empezó a leer, y lo que nosotros nos podríamos preguntar hace 8 días. A esta pregunta responde ese segundo verso. ¿Qué respuesta da esos versos que estamos viendo el día de hoy? Y las expresiones parecen simples, son expresiones sin poesía, enumerando esas 15 características del amor. Y existe una razón para que así sea, y es que cuando llegamos aquí, nosotros cambiemos de esa quizás desilusión de no saber realmente cómo luce el amor, para tener un consuelo y ver realmente cómo se debe ver el amor. El amor es, como ha llegado a saberlo aquí el apóstol Pablo, y lo describe en esas 15 características que da del amor. Y tiene ante él 2 ejemplos. Está viendo a la iglesia de Corinto como un ejemplo negativo, y está viendo a Cristo como ese ejemplo positivo. Todos estos versículos están describiendo el amor, pero lo que están describiendo es el carácter de Cristo. Y él lo describe en esa forma positiva y negativa. Y cuando está hablando de que es benigno y que es sufrido, está hablando de lo que es Cristo. Pero cuando está diciendo no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo, está diciendo lo que la iglesia de Corinto hacía y lo que quizás muchos, o quizás no, lo que todos de nosotros hacemos. Cuando conocemos al Señor empezamos a dejar eso atrás, pero así vivimos. Somos orgullosos, nos envanecemos, somos envidiosos, buscamos lo nuestro primero, y seguramente muchas de esas cosas todavía hacen presencia en la vida nuestra. Pero por el Espíritu Santo
que mora en nosotros, este debe ir siendo el carácter y debe hacerse una realidad cada vez más clara en nosotros. Esto define el cómo debemos comportarnos en el matrimonio, en la amistad, en la iglesia, en la sociedad, cómo debe comportarse un cristiano. Y lo que estamos hablando entonces el día de hoy es acerca del carácter del amor. El carácter del amor, y ese es el título para nuestro mensaje del día de hoy, el carácter del amor, esas 15 cosas que se mencionan allí. Y lo que podemos observar es que es interesante que aunque dan las características o nos muestran el carácter del amor, no está hablando de adjetivos, sino que todos son verbos. O sea, nos está diciendo que son acciones. El amor no es simplemente el sentir mariposas en el estómago. El amor son acciones. Hablaba con alguien que decía: crecí en una iglesia donde darle flores a mi esposa no acostumbrábamos a hacerlo porque eso no era el amor. Y esa persona me decía: pero Dios nos regaló a su hijo, envió a su hijo para darnos el regalo de la salvación y lo hizo por amor. ¿Por qué yo no puedo darle un regalo a mi esposa expresando también amor por medio de eso? ¿Sí? El amor son acciones, no son simplemente cosas etéreas, efímeras, es acción, es actuar. Al principio vemos que el amor es descrito por palabras de acción, entonces, no por conceptos etéreos. Pablo no está escribiendo acerca de cómo se siente el amor, él está escribiendo de cómo puede verse el amor en acción, en mis comportamientos, en cada uno de ellos. El verdadero amor siempre se va a demostrar por medio de acción, por medio de acción. Y lo primero que vamos a ver es el amor es, que son esas dos primeras cosas que menciona Pablo allí. El amor es sufrido y el amor es benigno. El amor es. Si le preguntamos al Señor cómo debe ser un cristiano afectuoso, diría: un cristiano afectuoso es paciente, que quiere decir sufrido, y es benigno. Es paciente y es benigno. Entonces, el amor, si le preguntamos al Señor cómo luce el amor es benigno, es paciente. Por eso Pablo inicia y termina hablando de las características de la paciencia, por ejemplo, de que todo lo soporta, todo lo soporta. Muestra lo que el hombre no es cuando no tiene a Dios. Pero cuando nos habla de lo que es, dice que es sufrido, y es lo primero que él menciona allí. Es la primera característica, es sufrido. Y esa palabra quiere decir que es paciente, no se impacienta. Es clemente con las ofensas y las injurias que otros le hacen a él. Tarda, yo no sé, cuando estemos hablando de todo esto, tengamos en mente siempre a Cristo, porque si nos miramos a nosotros o miramos al otro, vamos a decir: pero ¿quién hace eso? Pero si vemos a Jesús siendo escupido, siendo golpeado, siendo burlado y sin responder, nosotros decimos: Cristo lo hizo, y Él está formando ese carácter en nosotros. Es paciente, es clemente con las ofensas e injurias que otros nos hacen, tarda en responder, significa que es lento para la venganza, lento para la venganza. En Mateo 18, versículos 26 al 29, dice el Señor de la siguiente manera. Mateo 18, versículos 26 al 29. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No es cierto? Estamos hablando ahí de la paciencia, de tener paciencia con esa persona que quizás me está afectando a mí. No se trata, y creo que lo vemos más adelante, de que entonces no digo nada, sino que actúo con paciencia, no con el deseo de venganza. El amor del cristiano no busca desquitarse,
no busca desquitarse, no debería buscar hacerlo, no busca vengarse, no reacciona enseguida. Cuando todo va como queremos, y lo hablábamos en esta semana con algunos hermanos, es fácil mostrar paciencia. Cuando todo está saliendo como yo quiero, es fácil mostrar paciencia. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando yo siento que soy agredido. Me siento agredido cuando lo que hace otro me causa dolor, o me causa sufrimiento, o me causa enojo. Cuando nos tratan injustamente, me siento agredido. Cuando se burlan de mí, cuando no se hacen las cosas como yo quiero, y entonces siento que debería responder, pero la respuesta no viene desde el amor, sino muchas veces viene desde ese enojo, y lo que busca es venganza. La paciencia debe ser una característica de todo aquel que ama, y debe ser producido por todos los seguidores de Cristo. Primera de Tesalonicenses, versículo 14 del capítulo 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y por último, que seáis pacientes para con todos. No se trata de no decir nada, pero es cómo lo hacemos. Dios mismo es el ejemplo, Cristo es el ejemplo de la paciencia. El Señor no retarda su promesa, dice en 2 de Pedro 3:9. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es el amor de Dios para con nosotros? ¿Cómo fue el amor de Dios para contigo, hermano, ayer? ¿No fue paciente? ¿Qué día de pronto puedo decir yo al finalizar el día, bueno, Dios no tuvo que tener paciencia hoy conmigo, hoy lo hice todo perfecto? Creo que no hay un día así. Él actuaría inmediatamente, y lo que haría es que nosotros caeríamos muertos, pero Él actúa con paciencia para con nosotros. Actúa con paciencia. ¿Seremos nosotros entonces pacientes con aquellos que nos molestan y nos lastiman? Esta palabra usada acá indica al hombre que es ofendido y que fácilmente, o habla del hombre que es ofendido y que fácilmente tiene el poder de vengarse a sí mismo. Puede hacerlo, pero no lo hace. No lo hace. Actúa con misericordia y con paciencia. Nos vengamos a nosotros mismos tan pronto tenemos oportunidad. Nada más en una discusión, en nuestra casa, con nuestra pareja. Creo que siempre el objetivo es que yo sea el que diga la última palabra y que el otro quede ahí, ya no tenga nada que decir. Por lo menos en mi casa es así. Yo siempre digo la última palabra. Mi esposa habla, yo digo sí, mi amor, esa es la última. Siempre debemos observar a Cristo, hermanos. No sé si hay un solo día, nosotros lo decía ahorita, en el que podamos decir, bueno, hoy no debiste, Señor, tener paciencia conmigo. No lo hay, no lo hay. Él siempre actúa con paciencia. Si el Señor, hermanos, lo hace conmigo, ¿quién soy yo para pensar que no debo soportar pacientemente las debilidades y fracasos de los otros? Debilidades y fracasos. Debilidades, entiéndase también como esos pecados. ¿Quién soy yo si el Señor me soporta pecado todos los días? ¿Quién soy yo para decir yo no tengo por qué soportar a esta persona? Soportar no significa no señalar el pecado, pero lo hago con el deseo de que la persona sea consciente y haya arrepentimiento, no con el deseo de venganza. Soportar es que no deseo que pague y entonces me vengo de la persona. Pablo confrontó a los hermanos de Corinto, pero no cambió. Él tuvo un trato firme pero paciente para con ellos. En Corinto le criticaron, pero él nunca los abandonó. No se volvió vengativo, no devolvió mal por mal, lo expresó molestia de una forma pecaminosa, sino que lo hacía en amor.
respondió a sus críticas, confrontó su pecado, pero siempre lo hacía con amor. Y es la capacidad que el Señor nos da a nosotros. Por lo menos es lo que observamos en las cartas. No vamos a decir tampoco que Pablo todo el tiempo actuaba en amor. Seguramente también había comportamientos pecaminosos en ese sentido de parte de él. Pero lo que observamos en las cartas es que tiene esa característica. Es inspirado por el Señor para dejar estos textos acá. Una persona impaciente es sumamente destructiva, hermanos. Sumamente destructiva, porque su deseo es vengarse, que el otro pague, demostrar que yo no estoy pintado. Creo que cuando conducimos es cuando más de pronto puede verse este comportamiento. Yo no estoy pintado. Y la venganza normalmente es más fuerte de la agresión que yo recibí. No es justa, sino que siempre busca que el otro sufra más. Y por eso decía yo, las palabras también. Siempre vamos a tener ataques, hermanos. Siempre vamos a tener críticas. Siempre van a hablar mal de nosotros. Siempre van a hacer cosas en contra nuestro, siempre. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice: pero un cristiano, un siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta semana leía un texto que compartió alguien en su estado y decía algo así como: no beben, pero mienten, no fuman, pero sí, hacen esto, no bailan, pero hieren, y cosas así. Y hablaba obviamente una persona que escribió ese mensaje, porque la persona que lo compartió no fue quien lo escribió, fue alguien que lo escribió, alguien más. Pero la persona que lo escribió seguramente lo que ha sentido que el cristiano le brinda es ataques y no realmente amor para hacerle mejorar. Y esa forma de hablar a los otros lo que hace sentir en nosotros, en la otra persona, es que el que le está hablando siente que es mejor que él, que está en una posición diferente, que está en una posición de más altura, que es más santo, y eso inmediatamente también produce rechazo. No es hablar con amor. Especialmente en eso, hermanos, en la enseñanza de la palabra se presentan estas cosas. Debemos ser pacientes con los que se tardan en aprender, pacientes con quien se resiste al cambio, pacientes con los que son débiles en la fe, pacientes con los que son rápidos para quejarse, para murmurar, olvidadizos de sus responsabilidades, quienes son emocionalmente inestables, quienes son temerosos o caprichosos. Pacientes con ellos. Claramente la paciencia no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Colosenses 1:11 nos dice que somos fortalecidos por Él para toda paciencia y longanimidad. Y en Santiago 1:3-4 nos anima a que sepamos que las pruebas son la manera en que Él cultiva la paciencia nuestra. Nuestra paciencia se desarrolla y se fortalece cada vez más, resistiendo, hermanos, de acuerdo a los perfectos tiempos y voluntad de Dios, resistiendo en esas pruebas, pasando esas pruebas, confiando en Dios. Él va formando nuestra paciencia. Al final, como dice Santiago 5, 7, 8, nuestra paciencia será recompensada. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca, dice Lamentaciones 3:25. Entonces, hermanos, creo que la paciencia es una de las cosas en las que de pronto fallamos más. Y cada uno tiene sus situaciones en las que es impaciente, en las que es menos paciente. Yo creo que depende de la posición en la que estoy. Por ejemplo, si hay un niño, no sé, de 1 año quizás, no sé a qué edad uno puede tomar su alimento solo. Pero pensemos en un niño que está tratando de llevar su comida a la boca y lo que hace es un poco de reguero. Si lo está viendo la tía que acabó de llegar de visita, quizás le parece tierno y quiere tratar de ayudarle. Pero si lo está viendo la mamá que acabó de terminar de hacer aseo, quizás no lo mira igual que la tía, ¿no es cierto? La misma acción, pero depende de cómo estoy yo. Y la paciencia no es la misma, y es porque estamos centrados, ¿no es cierto?, en nosotros, lo que me afecta a mí.
es benigno. No solamente es paciente, sino que sufre el agravio y desea vengarse. Eso no es paciente, no, ya lo vimos, sino que hace el bien. El ser paciente es la parte pasiva, el ser benigno es la parte activa. No solamente soy paciente, sino que busco el bien del otro. Soy benigno. Si nos damos cuenta, son un complemento entonces. Y cuando leemos Gálatas 5, ambos hacen parte del fruto del Espíritu Santo, el ser benignos y el ser pacientes. El amor es sufrido y es esa cualidad pasiva, y ser benigno es la cualidad activa. Esa cualidad habla de hacer el bien, ayudar, aliviar las cargas, ser útil, servir, simpatizar con los demás. La obra de nuestro Señor mostró una bondad, hermanos, abundante para con nosotros y compasiva. No actuó con su ira, sino con amor. Y no solamente en la cruz, sino que es algo que se vio durante todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, haciendo el bien a otros, haciendo el bien a otros en toda su vida. Los evangelios nos narran muchos eventos de la bondad del Señor, sanando enfermos de lepra, sanando ciegos, paralíticos, endemoniados, alimentando a miles de personas. Todo obviamente eran señales para manifestar a Dios y quién era Él, pero habla, hermanos, de la misericordia de Él. Cuando ve a toda la multitud viniendo y Él está en el monte, Él dice que tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Hablaba con los rechazados del lugar. La mujer samaritana, repudiada 5 veces. Los hombres no podían hablar en público con las mujeres en esa época. Y Él está hablando allí con esta mujer, y además que es samaritana, además que ha sido repudiada. Él estaba preocupado por las personas que estaban en sufrimiento. Hechos 10:38 nos dice: anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, hermanos, con la benignidad nosotros lo que hacemos es de forma activa manifestar a Dios. Cuando somos benignos, de forma activa estamos manifestando a Dios. Hacer el bien es parte indispensable del mensaje que fuimos enviados a llevar. Es coherente hablar de ser discípulos de Cristo y hacer el bien. No lo contrario, no sería coherente nuestro mensaje cuando lo que hacemos es tratar mal al otro. Agustín, en su libro de las Confesiones, escribe acerca de un predicador llamado Ambrosio, quien era un excelente predicador, y dice lo siguiente, abro comillas: ese hombre de Dios me recibió como a un padre y expresó placer por mi venida con la bondad muy adecuada de un obispo. Comenzó a gustarme al principio, ciertamente no como maestro de la verdad, puesto que yo no tenía absolutamente ninguna confianza en su iglesia, sino como un ser humano que era bondadoso hacia mí, cierro comillas. Dejó una buena impresión, y lo primero que hizo fue con su acto, no con toda una teología y una enseñanza allí de todo lo que él sabía, sino con su buen comportamiento hacia él, siendo bueno con él. Cuando tenemos y mostramos el amor de Dios, se verá en actos simples de bondad. Actos simples de bondad. La benignidad se define como una bondad útil y necesaria. Y esa palabra se usa en diferentes contextos, hermanos, dentro de la Escritura, que nos pueden ayudar a comprender un poco más acerca de su significado. Por ejemplo, en Lucas 6, en los versículos 27 al 33. Allá en el 27, el Señor está diciendo: haced el bien a los que os aborrezcan. Lucas 6, versículo 27. Dice el Señor: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y en el versículo 32 Él dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y en el versículo 33 dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y en el versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
El Señor nos está diciendo allí que al nosotros actuar de esta manera somos hijos de Él. Somos hijos de Él, mostramos realmente que somos hijos de Él. Es una evidencia de ser hijo del Señor. Y se describe que la benignidad de Dios fue para con los ingratos y malos, para con nosotros fue su amor, no esperando de ello nada. Y dice entonces que si nosotros actuamos de esa manera, nuestro galardón será grande y seremos hijos del Altísimo, porque actuamos de la forma como Él actuó, siendo benignos. No sé si mientras estamos hablando tenemos quizás en mente escenarios o situaciones en las que yo he actuado que no lo he hecho de esta manera, que no he actuado de esa forma con alguna persona, cercana o no tan cercana. Aquí, hermanos, en Lucas se describe entonces la benignidad de Dios para personas ingratas y para personas malas, no para quien ama, no para quien me ama, no de quien estoy recibiendo, sino quizás de quien no recibo, sino quizás antes me siento agredido de parte de Él. Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice el Señor en Efesios 4, 31 y 32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos da un contraste, ¿no es cierto?, entre quien es benigno y quien no es benigno, y menciona unas características antes a decir que sean benignos, y es que hay amargura, hay enojo, hay ira, hay gritería, hay maledicencia y toda malicia. Pero aquel que es benigno es misericordioso y perdona, como Cristo nos perdonó a nosotros. El que reconoce a Cristo es capaz de perdonar, porque fue perdonado por Él. Reconoce su perdón. Si Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos la capacidad, y no solamente la capacidad, sino la responsabilidad de perdonar, siendo benignos. Y por última característica positiva de las que menciona él, está en el versículo 7 y dice, en el versículo 6, se goza de la verdad. Se goza de la verdad. Y esa palabra goza es interesante porque es una palabra que está compuesta por dos palabras en el lenguaje original. Y la primera palabra quiere decir unión y la segunda palabra quiere decir alegre. Es un gozo pleno, completo de estar unido a la verdad. Cuando estoy unido a la verdad, estoy unido en el gozo que esa verdad produce. Practica la verdad. Es una persona que practica la verdad, pero como estamos hablando del amor, no es solamente que la practica, sino que busca que otros practiquen también la verdad y se goza de ver que otras personas estén practicando la verdad. La verdad hecha vida en el otro hace que cante de gozo. No sé a cuántos les alegra ver a sus hijos andando en la verdad. Da gozo, da alegría. Por el contrario, cuando no es así, hay tristeza, incluso también hay preocupación. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué falta? ¿Qué debo hacer? Hay gozo cuando se ve a la otra persona andando en la verdad. En ese contexto, la verdad tiene la idea de una conducta honrada, una conducta que es dirigida por los principios del Evangelio. Es una verdad práctica. Quien ama se goza en ver que otro tiene ese tipo de conducta. Se goza. Se regocija en un carácter santo y en que el otro crezca en ese carácter de Cristo. Uno de esos grandes deleites, hermanos, es ver que aquellos a quienes se guían, a quienes estamos guiando, crecen en la verdad. Es un deleite, que crecen en la fe, que crecen en el amor, que ese amor se perfecciona en ellos. Es un deleite, debe producir deleite en nosotros. El padre del hijo pródigo se gozó en ver el arrepentimiento de su hijo. No hubo críticas al llegar, hubo abrazo, hubo bienvenida allá en Lucas 15, pero el hermano mayor no tuvo el mismo gozo, no lo tuvo. La razón, él se amaba más a sí mismo, entonces no había ese amor de Dios en su corazón. Dice allá, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos en Juan y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andar en la verdad,
No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La prueba de ese andar en la verdad, en la vida de Gallo, era su hospitalidad. Nos lo dice allá en 3 de Juan. Debemos procurar, hermanos, el que otros anden en la verdad. Eso es amor. Y me gozo por el arrepentimiento de mi hermano. Así que quien se goza en que otros anden en la verdad, ama y procura que otros anden en la verdad. Y no, por el contrario, volverse un estorbo y un tropiezo para el andar del otro. Pasamos al segundo punto, hermanos, y es: el amor no es. Y aquí es donde se mencionan la mayoría de esos 15 puntos que estamos viendo, y es lo que el amor no es. Son 8 afirmaciones que responden a lo que es el hombre. Por eso él le dijo a los fariseos: haz esto y vivirás. Y luego de narrarle la parábola del buen samaritano, le dice: ve tú y haz lo mismo. Cuando le habló del buen samaritano y cómo había sido ese hombre que estaba allí sufriendo, atendido por este otro hombre samaritano. Porque le está diciendo: ustedes no pueden hacer eso. La respuesta que le da Jesús allí en la parábola del buen samaritano a ese hombre que le preguntó es: haga lo mismo y heredará la vida eterna. Lo que le está diciendo es: no puede, usted me necesita a mí. Por lo tanto, el hombre sin Cristo es estas 8 cosas: es jactancioso, se envanece, es envidioso, busca lo suyo, lo que dijimos al principio. Para no comportarnos así es necesaria una fuerza superior que nos lleve a nosotros a no comportarnos así. Corinto, una ciudad próspera y en la que se valoraba mucho el éxito, que se mostraba en riqueza, en posición personal, en individualismo, en conocimiento. Y Pablo le escribe a la iglesia porque todo eso permeaba la iglesia de Corinto. Esa competitividad, esa división que era contraria al evangelio, estaba haciendo presencia en la iglesia. Y él habla de esas 8 características, y lo primero que dice es que no es envidioso. No es envidioso. El amor no tiene envidia, dice allí en el versículo 4. No es celoso. La envidia es uno de los pecados menos productivos y más dañinos de todos, hermanos. No consigue nada más que herir. El amor mantiene su distancia de la envidia. No resiste cuando alguien, esa persona envidiosa, no resiste cuando alguien es ascendido, cuando alguien recibe un bien, cuando alguien recibe algo, no lo puede resistir. Y siempre busca algo para haber pecado en eso, ¿no es cierto? Y para sentir que lo recibió, pero que es pecado y entonces es malo, para como calmar su envidia. Para calmar su envidia. La envidia, hermanos, ha destruido relaciones, ha dividido muchas iglesias. Y la palabra que se utiliza allí es un celo, pero es ese celo que está dividiendo a la iglesia de Corinto. Muestra un carácter carnal. Pablo dice allá: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales? Cuando hay ese tipo de comportamientos, es todavía nuestra carne actuando en nosotros. Mucha gente cubre un espíritu de envidia, ¿no es cierto?, de falta de caridad, con ese nombre de celo piadoso. Ese celo dividido, ese celo que divide, y se habla de un celo piadoso. Pareciera que se tiene una tierna preocupación por la salvación de otros. Ellos encuentran una falta en todo. Su espíritu es un espíritu de censura universal. Nada y ni nadie puede agradarles, y todos los que se acercan a él sufren por culpa de esa envidia. Yo tengo que confesar que al principio en mi cristianismo, yo venía de haber vivido una vida de ciertos lujos, vivía bien económicamente y andaba con personas que vivían bien económicamente. Pero pierdo yo ese mismo rumbo y veo que los demás continúan en ese mismo camino, y empiezo mi cristianismo, y entonces yo veía en la riqueza de ellos, en el que ellos sí podían haber seguido su vida en el lujo y yo no, veo en ellos, o veo en eso, un acto pecaminoso.
Estaba diciendo que la envidia a veces tiene pareciera que se disfraza, ¿no? Como en un celo piadoso, en querer el bien de las otras personas, pero a la final es un fruto de nuestra envidia y lo único que hace es sufrir y alejar a los demás. Yo les estaba confesando que cuando empecé mi cristianismo, yo venía de tener una vida de lujos, de tener una vida con personas que tenían dinero, yo también ganaba bien, y entonces para mí la cosa fue diferente, pero ellos siguieron y yo empecé mi cristianismo. Y veo yo en esas personas que están teniendo esos lujos, que eran parte de mi vida antes, yo empiezo a predicar o a hablar del cristianismo con las personas en contra de tener cosas materiales, pero era más fruto de mi envidia que de verdad un deseo de llevarlos por el camino de la salvación. ¿Sí? No sé si me explico. Y eso obviamente aleja a las personas, porque no es desde el amor, era desde mi propia envidia. La envidia, hermanos, hace que uno se resista al bien del otro, incluso usando el evangelio para decir que lo que el otro tiene es malo, que es pecaminoso, y muchas veces el motivo de eso es que yo no lo tengo, y entonces por eso es malo. Envidia no es un mensaje desde el amor, por tanto es un mensaje que no suena bien. Hace 8 días hablábamos de eso. Cuando no se habla con amor es como un metal que resuena. No son palabras que la gente quiera escuchar. Caín mató a Abel por envidia. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo por envidia. Saúl persiguió a David por envidia. Y los fariseos llevaron a Jesús a la cruz por el mismo motivo, la envidia. La envidia es un pecado terrible y se arraiga en el corazón de nosotros como hombres. Cuánta falta de amor, hermanos. Y pienso en mí en ese momento cuando les estoy hablando de ese testimonio. Cuánta falta de amor puede haber en el temperamento de un hombre envidioso. Cuánta falta. La felicidad de otro es su miseria. El bien de otro es su aflicción. Mira la virtud de otro con ojos malos y se resiente en la alabanza de otro como si esa alabanza fuera quitada de sí mismo. Como que lo que le están dando al otro me lo están quitando a mí, y es envidia. La envidia hace que se odie al otro, no se habla con amor. En la historia de Saúl y David, al principio Saúl le amó, pero cuando vio que él era admirado, ¿no es cierto?, que el canto de las mujeres hablaba de David por encima de Saúl. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Enfureció Saúl y nació el celo para con él. Habló mal de él, se oponía a todo lo que hacía David, incluso llegó a querer matarlo, a procurar matarlo. Ninguno de nosotros es inmune a la envidia. Ninguno de nosotros es inmune a la envidia. Son innumerables las cosas que la pueden causar. En todo tipo de ejercicio, el envidioso tiene pocos amigos verdaderos y más bien muchos conflictos. En cambio, el que ama se regocija en los dones del otro, en las virtudes del otro. Bernabé se regocijó en los dones de Pablo y lo invitó a ir a trabajar con él en Antioquía. Así él hubiera quedado por debajo de Pablo, pero él se gozaba en que el evangelio estuviera siendo llevado. Hermanos, nosotros debemos entender que todos como un cuerpo trabajamos para que el evangelio sea llevado. Para que el evangelio sea llevado. Si alguien hace el trabajo mejor que yo, pues mi gozo debería verse, porque es el trabajo, el don de esa persona llevando el evangelio del Señor, la palabra del Señor. Regocijémonos, hermanos, en los éxitos y los talentos de otros, especialmente aquí en el ministerio, porque la obra es una sola y el objetivo es uno solo. Segundo, no es jactancioso, y esa palabra quiere decir no es fanfarrón, alguien que está alardeando de lo que posee, de lo que hace, y que todo el tiempo su conversación es yo, todo el tiempo es yo. El fanfarrón necesita que se le preste atención, o sea, quiere la atención de todos los demás sobre él. Quiere y desea mostrar sus habilidades para que otros alaben sus capacidades. Incluso, hermanos, los sufrimientos por Cristo, porque también pasa eso.
Personas que quieren mostrar cuánto sufre por Cristo para que sea visto Él como alguien más espiritual, como alguien más cercano al Señor. Este es un claro ejemplo de los fariseos, hermanos. Las cosas piadosas que hacían, no es jactancioso, o sea, no es fanfarrón, no quiere mostrarse él como el centro, ¿no? En Corinto estaba pasando esto, se encontraban llenos de sí mismos, pero no de amor. En una conversación la persona está deseosa de hablar de sí mismo. Eso se nota mucho en eso. Estamos hablando con otra persona y todo el tiempo estoy hablando de mí. Si la persona logra intervenir en la conversación y empieza a hablar algo, el otro tiene deseo de que termine rápido. Y si le dan el chance, de una vez corta y sigue hablando de él. Es fanfarrón, fanfarrón. Es el jactarse de uno mismo y no ayuda a nadie en la santificación. No ofrece bien a nadie, su naturaleza y su esencia son vacías, no edifica y no sirve para el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una característica de la jactancia es que puede provocar en otros la envidia. El que es jactancioso tiende a provocar en otros la envidia. Proverbios 27:2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El amor da, porque es naturaleza del amor el dar, pero no por un sentido de alabanza propia. Realizar actos con jactancia es hacer alarde de sus actos para conseguir reconocimiento de su amor. Su conducta está marcada de egoísmo. El verdadero amor, hermanos, no hace propaganda de sus actos de amor. Se deleita en llevar a otros a que puedan también compartir el gozo de realizar actos de amor. O sea, no quiere ser el único que en un lugar puede realizar esa tarea, sino que quiere que otros vayan también para poderla realizar. No quiere llevarse solamente él el reconocimiento, y creo que en las iglesias pasa mucho eso con las personas que están en la predicación. No desean que otros prediquen porque solamente él quiere ser la persona que tiene esa atención, y quizás viene otro que lo hace mejor que él y entonces ya, ¿no es cierto?, pierde ese estatus que tenía. Eso hace parte de ser jactancioso. Hablando de los dones, en Romanos 12, Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Tercero, no se envanece, y es parecida a la anterior, pero aquí es no se hincha, no es arrogante, no es inflado, o sea, vacío, lleno de nada. El fanfarrón todo el tiempo quiere mostrarse, así no tenga nada para mostrar, pero quiere ser el centro de atracción. Pero el que se envanece, quizás sí tiene algo, una posición, ¿no es cierto?, un don, y lo que hace es, aunque no esté hablando de él todo el tiempo, está envanecido por eso que él posee. Piensa entonces que es mejor que las otras personas, y la medida es él. No es como el fanfarrón, se considera más santo que los demás y eso lo infla a él. Está lleno de nada. En ese mensaje que les decía que compartieron en redes sociales, habla de los cristianos y dice que utilizan ese tipo de cosas, como el que yo ya no tomo, yo ya no fumo, para sentirme mejor que los demás, cuando sabemos que igual nosotros seguimos siendo pecadores. Si somos diferentes a quienes no conocen al Señor, es porque Él tuvo misericordia de nosotros y no porque nosotros seamos mejores que ellos. No porque nosotros seamos mejores que ellos, pero nosotros muchas veces estamos buscando cosas para sentirme mejor que el otro. Yo oro 2 horas en la mañana, todas las mañanas, y entonces me siento mejor que el otro que no lo hace. Yo me esfuerzo más en hacer este tipo de actividad, entonces me siento mejor que el otro que no lo hace. Y siempre estoy buscando una razón para sentirme más, o sea, para hincharme, para inflarme. Y a la final, cuando se trata de eso, lo que estoy es inflado de nada, hinchado de nada, vacío. El amor no aprecia ideas infladas de su propia importancia. El amor no puede tener complejo de superioridad, que incluso se llegue hasta el punto de abandonar las relaciones interpersonales porque me creo mejor que el otro. Entonces es mejor alejarme, ¿sí? Como que pareciera, como que si sigo con esta persona de pronto se me pega.
lo que esa persona es y yo soy mejor, entonces es mejor alejarme. Muchas personas se van de las iglesias porque sienten que son mejores que los otros. No deben estar ahí, tengo que buscar una iglesia donde estén todos a mi nivel o mejores que yo, pero difícilmente la va a encontrar, porque siempre va a encontrar pecado en todas las iglesias y siempre se va a sentir mejor que los demás. Relaciones con matrimoniales, me voy porque me siento mejor que el otro. Me voy porque me siento mejor que el otro. Entonces, estoy inflado de nada, no soy mejor. Solamente el Señor ha tenido misericordia conmigo, es lo único. Lucas 18:11 dice: Dios, allá este hombre orando, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Era la oración de este fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. La humildad de mente y no la arrogancia es la característica que debe acompañar a un cristiano. La humildad es la actitud de un siervo del Señor. Eso nos hace más receptivos a las situaciones de los demás, nos capacita para trabajar con otros, me hace más dispuesto para reconocer la autoridad, me hace más dado a la reconciliación que a la rencilla. La humildad hace mejores cristianos, hermanos, para enseñar la palabra en mi casa, en la iglesia y en todo lugar donde se ha puesto la humildad. Tanto el envanecerse como el jactarse tienen relación, y el amor, al ser un acto acompañado con humildad, no puede ser dado por alguien que busca en sí mismo cierto reconocimiento o beneficio, y menos cuando eso lleva a que yo menosprecio a las personas que debería amar o que digo que amo, cuando les menosprecio. El amor, al ir acompañado de humildad, es un amor que no va a permitir egocentrismo, pues esto haría que la persona no pueda amar, ya que estaría vacía de aprecio por los demás, pero inflada de aprecio por sí mismo. Su amor, hermanos, no debe ir con actos de propaganda personal, ni el mío ni el de ninguno, para buscar el favor o el reconocimiento, sino que sea un acto humilde, que anhela pasar por desapercibido y que es entregado con el solo propósito de beneficiar a quien decimos amar. No hace nada indebido, no es descortés, no hace cosas desagradables, no hace cosas feas, no se porta indecorosamente. El amor no se porta con rudeza, no es grosero, no es áspero, no es ofensivo, no es inculto, no es incorrecto, no es inconveniente, no es insolente, no es impertinente, no es irreverente. Tampoco es desagradable, desvergonzado, desatento, descortés, desconsiderado, descarado. El amor no es maleducado, no es mal hablado, no es tosco ni es rudo. Bueno, ahí podríamos quedarnos mencionando una cantidad de cosas. No hace nada indebido. El que ama no hace nada indebido. Debajo de todo eso, hermano, está el concepto del respeto. El respeto. El amor no le falta el respeto a nadie. Es amable, es culto, es atento, es educado, es civilizado, es fino, es delicado, es elegante, es comedido. El amor es cortés. Hay que enfatizar que aunque el amor es cortés, no toda cortesía es amor, porque muchas veces hay personas que son corteses y amables con otro, pero están buscando un beneficio personal. Incluso pueden ser muy amables con alguien, pero odiarlo y solamente estar buscando algo que esa persona tiene y que le puede dar, que le puede brindar, pero no lo aman, lo odian. Tal vez la cortesía tiene, hermanos, un interés personal, quiere quedar bien, quiere encantarle a la otra persona, conquistarle, pero para recibir un beneficio personal. Estamos hablando aquí de una cortesía que sale del corazón, una cortesía basada en el respeto por el ser humano que está delante de mí. Reconocer que cada persona que yo veo tiene un valor que yo no puedo imaginar. Ese valor lo sabe Dios, que es quien lo creó, no yo. Tampoco es una amabilidad que se vuelve rigidez, ¿no? No podemos echar entonces ya una broma, porque, ¿no es cierto?, como que perdemos la amabilidad. Tenemos amigos, hermanos, de confianza, donde yo puedo ser suelto, donde puedo estar relajado. A veces donde hay demasiada cortesía, lo que hay es un ambiente donde no hay confianza, no hay confianza y hay hipocresía.
Respeto es tener consideración por el otro, no pasar límites en esa confianza, límites que lastimen, sobre todo que lastimen su proceso de santificación. Eso no hacer nada indebido. Todo lo que estorbe el proceso de santificación de la otra persona. ¿Podría yo estorbarlo? Obviamente no lo voy a estorbar hasta hacerlo perder, porque quería decir que yo tengo más fuerza que Dios, pero sí puedo ser una persona que está ahí fastidiando ese proceso, No hay consideración por el otro, esa es la raíz de ese acto indebido. No considero el bien del otro, no lo amo y soy indiferente entonces con el otro. No se trata de andar en puntillas, ¿no? Siempre con cuidado, como pisando huevos. Podemos estar relajados, pero con amor, honrar a Dios y amar a la persona que está delante de mí con atenciones apropiadas. El amor no hace nada indebido. A veces ese trato indebido es porque olvidamos que es una persona con quien estamos tratando. También es porque soy distraído. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? A mí me pueden presentar a una persona ahorita que terminemos el culto. Mi esposa puede dar testimonio de eso. A mí me pueden presentar a una persona ahorita, terminamos el culto, charlamos unos 5 minutos con ella, nos vamos y a las 2 horas la vuelvo a ver y yo paso derecho. Y no es porque yo sea descortés, no reconozco los rostros, paso muchas veces por grosero por eso. Soy distraído en esa parte, tengo atención en otras cosas, por ejemplo las palabras que se dicen, las acciones, las expresiones que fueron presentes en medio de la conversación, las tengo muy presentes, pero no me acuerdo del rostro de la persona y paso derecho y no le saludo y soy descortés. A veces es porque somos egoístas y solo estoy pendiente de lo que me interesa a mí y no lo del otro, y a veces es porque se tiene la idea, y esta también es muy generalizada, de que si soy amable entonces soy débil y tengo que mostrarme fuerte, porque si soy amable entonces soy débil. Y en este mundo el que sobresale y el que pasa es el fuerte, ¿no? Los que sobreviven son los fuertes, y bajo esa idea todos queremos pasar por encima de todos, porque si no entonces el mundo me va a comer. Ser amable es ser débil, y nada, hace 8 días creo que lo vimos, nada más alejado de la verdad que eso. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. El egoísmo es parte de la carne humana pecaminosa. Una de las primeras palabras que los niños aprenden cuando están creciendo destaca su deseo dominante del hombre de complacerse a sí mismo, de complacer su ego. Una de las primeras palabras que los niños aprenden y que nosotros aprendimos cuando éramos niños, como decía alguien, yo también fui niño, es no, ¿no es cierto? Y mío. No y mío. Son unas de las primeras palabras que aprenden. Si un niño pequeño ve algo que le gusta, ¿qué dice? Mío. Si puede alcanzarlo y tomarlo, dice mío. Si le gusta, dice mío. Si lo tiene otro niño y se lo puede tomar, dice mío. Y pareciera incluso que le causa satisfacción cuando le quitó el juguete al otro y el otro empieza a llorar. No siempre, pero a veces pasa eso. El problema, hermanos, es que crecemos como adultos y parece que muchos nunca salimos de esa inclinación, y esas palabras siguen haciendo presencia. El egoísmo significa ser desconsiderado con los demás y preocupado por el beneficio personal o el placer personal. Si vemos, todas esas características tienen una misma raíz, y es: estoy centrado en mí, estoy pensando en mí. El pecado que se comete en la mayor medida y que nos separa de Dios y produce tantos trastornos espirituales es el egoísmo. Egoísmo y la mundanalidad no son consistentes con el carácter cristiano. No es posible ser egoísta y ser cristiano, no es compatible. El egoísmo es un pecado, hermanos, es transgresión del 10º mandamiento que nos dice que no codiciemos. Buscar nuestra propia voluntad sin preocuparme por el bienestar de los demás y solo para satisfacer mis deseos, mis pasiones, mis instintos provocados y llamados con fuerza por mi carne. La persona egoísta pisa los derechos de los demás, se aprovecha de los demás para lograr sus propios fines, tiene falta de empatía, es decir, esas personas no están dispuestas
a reconocer o identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás. El apóstol Pablo, al escribir a los conversos gentiles en Corinto, conocía sus luchas en el egoísmo y se estaban demandando allí unos a otros en el juicio. Estaban contendiendo, hablaban lenguas para presumir, estaban dividiendo la iglesia al ponerse del lado de diferentes predicadores, de diferentes grupos, seguidores de Apolos, de Cefas, de Pablo. Y en al menos 3 lugares de la carta, Pablo enfatiza que el cristiano no debe buscar su propio interés por encima del bien del otro. No debe buscar su propio interés a expensas de los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice en 10:24 de Primera de Corintios. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué buscáis? Le preguntó Jesús a los que le seguían, ¿recuerdan? En el Evangelio de Juan, ¿qué buscáis? A 2 discípulos que venían tras de él. Los inconversos buscan placer, amigos, conveniencia, comodidad, fama, riqueza, honor. Pero nosotros, como inconversos que llegamos a Cristo, necesitamos preguntarnos ¿qué buscamos? Si buscamos ver realmente al Señor o simplemente estoy buscando algo personal y estoy siendo egoísta. El amor no insiste en su propio camino. Eso no significa, hermanos, que está mal buscar desarrollo, que está mal buscar trabajo, educación, un negocio, o está mal buscar un compañero para vivir nuestra vida. No significa eso. Juan Calvino aclaró el significado de no busca lo suyo de esta manera, abro comillas: si pensamos en nosotros mismos para descuidar a los demás, o si el deseo de nuestra propia ventaja nos aleja de la preocupación por los demás, entonces somos culpables de buscar lo nuestro, cierro comillas. Siguiente, no se irrita, o sea, no arremete apresuradamente. Una cualidad extraordinaria es el que no soy provocado fácilmente a un estado de enojo emocional, un estado donde actúo sin reflexión. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Sin calcular, sino que soy llevado por la emoción de sentirme agredido. Me siento agredido y tengo una emoción que me lleva a actuar. Deseo responder y lo deseo hacer con dureza. Siempre, hermanos, tratamos con situaciones diariamente donde podemos ser provocados o ser irritados. Y evidentemente no se trata de que no me enojo, sino cómo soy, cómo actúo, o si me dejo provocar al punto de reaccionar sin pensar en el daño que puedo causar al otro. Daño que no es solamente físico, hablábamos de las palabras, porque nosotros con palabras podemos desbaratar a la otra persona. El Señor habla acerca de tratar a las mujeres como vaso más frágil. Y ustedes saben, ¿quién de los hombres ha soportado el dolor de un parto? Ninguno. Y ninguno lo va a soportar porque biológicamente no estamos diseñados para esto. Las mujeres lo hacen, pero la Biblia dice que las tratemos como vaso más frágil. Y eso quiere decir que un hombre con sus palabras puede desbaratar fácilmente a una mujer, sin darse cuenta siquiera. Pero el trato es muy duro. Por ejemplo, la Biblia nos dice a nosotros los varones, bueno, esto ya lo dije, traten a las mujeres como vaso más frágil, y se refiere a eso, a las palabras, muchas veces reaccionando desde esa irritabilidad, sin pensar en qué es lo que vamos a decir. Jonathan Edwards dice lo siguiente: el enojo del hombre es excesivamente inclinado al enojo indebido y pecaminoso, siendo naturalmente lleno de orgullo y egoísmo. No es compatible con el amor, porque ese enojo actúa sin reflexionar y no edifica, sino que destruye. Hay un ejemplo acá, hermanos, en un libro que estoy siguiendo para estas prédicas, y habla de un pastor que vivía en una ciudad y que había un hombre que trabajaba en un almacén y que constantemente se burlaba de sus prédicas y de sus enseñanzas, hasta el punto que llegó a escupirlo una vez. Algún día vino un familiar de él a mirar su ministerio, y era un familiar que tenía bastante dinero. Es una historia real, y tiene bastante dinero. Vio el ministerio, vio lo que estaban haciendo allá y dijo: quiero ayudar, quiero comprar algunas cosas para que ustedes puedan repartir, para que ustedes puedan dar.
Y este hombre, el predicador, lo envió al almacén de ese hombre que tanto se burlaba de él. Él fue, compró las cosas allí y le dijo: cuando terminen de reunirlas, llévelas para, él se llama R.C. Chapman, es un predicador inglés de los años 1800. Llévenlo para la iglesia de él. Y el señor del almacén dijo: creo que está equivocado, usted no pudo venir al lugar correcto. Y él le dijo: no, él específicamente me dijo que tenía que venir acá. El hombre fue, dice la historia, con lágrimas en sus ojos a pedirle perdón al predicador y empezó a escuchar del evangelio, Entonces estamos hablando, hermanos, de que no se irrita, que tiene que ver mucho con el tema de la paciencia. No guarda rencor, o sea, no tiene un libro con cada falta allí anotado y que cada vez que hay una discusión la persona saca al frente su repertorio de cosas que tiene anotadas de la otra persona para recordárselas. Acuérdese que usted hizo esto, acuérdese que usted hizo lo otro. Eso es guardar rencor, no es actuar con perdón, porque un verdadero perdón deja atrás esas cosas. El amor perdona. Hermanos, Dios ya no tiene memoria de nuestros pecados, fueron perdonados. Él no nos va a llamar para empezar a darnos un listado de todo lo que hicimos. Él ya olvidó eso, pero nosotros actuamos guardando rencor y es recordándole. Creo que especialmente en el matrimonio nos dedicamos a eso, a recordarle a la otra persona todo lo que hizo. No guarda rencor, no guarda una lista de todos los pecados del otro para estar recordándoselos todo el tiempo. Perdona sin censura, perdona sin estar recordando a la persona lo que hizo. Ese hombre del que les conté era llamado el apóstol del amor, el hombre que envió al otro a comprar las cosas en el almacén. La última es: no se goza de la injusticia, no siente alegría en hacer lo malo, no se goza del mal de ninguna clase. A veces, hermanos, esperamos incluso que algún hermano que sabemos o que vemos que está obrando equivocadamente, que le llegue su lección. Y estamos esperando que le llegue una lección para que aprenda. Pareciera que nos gozamos en que la otra persona aprenda y entonces yo tuve la razón cuando le estaba diciendo que no estaba haciendo lo correcto. No es ni siquiera pensando en que la otra persona, ¿no es cierto?, sea edificada, sino que haya una lección y que yo termine teniendo la razón. No se goza en la injusticia. De lo que se regocija un hombre es reflejo de su carácter. No viene nuestro gozo por la superioridad sobre los demás, o por el chisme, o por oír pecados de otros, o el mal de alguien que no era de mi agrado. Y viene la frase: no, Dios no castiga ni con rejo ni con palo. Y pareciera que nos gozamos de que la otra persona haya recibido su merecido. Job 31:29 dice: no me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, ni me regocijé cuando me halló el mal. David tampoco se regocijó al enterarse de la muerte de Saúl. No se regocijó, él rasgó sus vestiduras. Aquel hombre que lo perseguía y que quería matarlo. Un hombre pasa, hermanos, en el vehículo, por ejemplo, me cierra, se burla y más adelante quizás cuando logro pasar lo veo que preciso tuvo un accidente y se estrelló. ¿Qué siento yo? ¿Qué pienso cuando lo veo ahí? ¿Cuál es la frase que viene a mi mente? O quizás veo que necesitan ayuda y como buen cristiano corro a hacerlo. No me regocijo en la injusticia. Por último, hermanos, un pequeño punto, el tercero, y es el todo del amor, y es ese versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podría pensarse que alguien que ama es débil, pero nada más lejos de la realidad, hermanos. El que es débil es aquel que solo piensa en sí mismo y que huye de cualquier cosa que lo lleva a sufrir por el otro, a salir de su comodidad. Pero el que ama todo lo sufre. Todo, ¿qué es todo? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién es más fuerte? ¿El que huye o el que todo lo sufre y lo soporta? O sea, el que ama. Pero muchas veces, como decía hace un rato, el amor se ve como debilidad, ¿no? Todo lo sufre, se mantiene firme a pesar de la presión, a pesar del rechazo, a pesar de la dificultad. Todo lo cree, y aquí viene el componente de la fe.
Cree en el poder de Dios para transformar a esa otra persona. Si yo ya desisto, también digo, el Señor da discernimiento para eso, pero muchas veces nosotros desistimos simplemente por nuestra falta de credibilidad en que el Señor pueda actuar en esa persona. ¿Quiere decir entonces que la persona es crédula? No, el amor no cree en las mentiras. El amor no cree en la mentira. Pero si yo, como no conozco quiénes serán salvos y que la persona que está al frente es una persona a la que yo le estoy hablando del evangelio, y hermanos, creo que eso aplica específicamente para el tema matrimonial. Matrimonios en donde uno es creyente y el otro no. Creo que aquí en este momento no tenemos a nadie así. Sí, nuestra hermana Dora, pero es no dejar de hablarle a la otra persona, no pensar que Dios no va a tener el poder para hablarle a esa persona en algún momento a su corazón. Él tiene el poder, a cualquier persona, todo lo cree en esa persona, pero también implica algo más, hermanos, y es el tema de que si yo no tengo una prueba contra algo que estoy acusando a la otra persona y la persona me dice, yo no lo hice, yo debo creerle. Esa persona tendrá que dar cuentas de su mentira delante de Dios. Mi labor no es empezar a seguir ahí ahondando hasta llegar al punto, no, es todo lo cree. Amo a la persona, todo lo cree, todo lo cree, todo lo espera, es la esperanza, no se desespera. Se tiene la esperanza de que la persona responderá adecuadamente. Si yo no creo que eso pueda pasar, lo que estoy pensando es que Dios no tiene la fuerza para convertir a la otra persona y todo lo soporta. Y no solamente hablamos de la salvación, hablemos de la santificación. Dios no tiene el poder entonces para cambiar a la otra persona, para que eso que está haciendo mal entonces ya deje de hacerlo. Todo lo soporta y es similar al primero, es sufrido. El amor perdura, persiste ante la oposición, la severidad y las dificultades. El amor de Dios perfeccionado en nosotros nos permite soportarlo todo, hermanos. O si no, miremos el ejemplo de Moisés con el pueblo de Israel por el desierto. Todo el tiempo recibiendo críticas, incluso de los familiares, y él soportó. Para concluir, quiero leer esto. Dice, nuestras iglesias lamentablemente carecen de espiritualidad, tienen una teoría correcta de la verdad y satisfechos con eso se han entregado a un espíritu de orgullo y jactancia, mientras que carecen en gran medida del poder de la piedad. Estas iglesias deben despertar. Nuestra religión requiere abnegación, sacrificio propio a cada paso. Jesús bajó del cielo para enseñarnos cómo vivir también, y mientras estuvo en la tierra hizo el bien. Los que realmente son representantes de Cristo están trabajando por el bien de los demás, se deleitan en avanzar la causa de Dios tanto en casa como afuera de casa, son vistos y escuchados y su influencia se siente en medio de donde están puestos. Intentarán promocionar el lugar del ministro cuyas labores no pueden tener, no sé, bueno, creo que aquí hay un error en la escritura. No buscan exaltarse a sí mismos ni recibir crédito por hacer una gran tarea para Dios. Debemos protegernos, hermanos, del amor a nosotros mismos y debemos procurar el amor hacia los demás, descubrir la obediencia y las instrucciones importantes que ha dado el Señor, y no solamente instrucciones, sino mandamientos. Bien, hermanos, después de una mañana un poco accidentada, hemos terminado el día de hoy. Pongámonos en pie, por favor, para dar gracias al Señor.